Hoy voy a hablar sobre qué es el gaslighting y de qué manera se relaciona con el autismo. No de qué manera afecta a los autistas, porque la afectación es para todos por igual, autistas y no autistas. Más bien lo que quiero explicar es el por qué, a mi parecer, está tan estrechamente ligado y va casi junto con pegado en la vida de muchos autistas. Antes de iniciar, me gustaría aclarar que entre varias de las fuentes que consulté sobre este tema, la que más me ayudó para clarificar mis ideas y mi comprensión al respecto fue la del podcast Budismo en Zapatillas, conducido por el psicólogo argentino Lucas Casanova, quien además tiene formación en el ámbito del trauma y resueno mucho con todo lo que comparte desde la mirada del budismo y la psicología. Dicho eso, sé que la mayoría de las personas que escuchan este podcast o son neurodivergentes o conviven muy de cerca con otra persona que lo es, o son psicólogos y es por ello que muy probablemente ya cuenten con información al respecto. Pero para todas aquellas personas que no y que desconozcan cuáles son los diferentes tipos de abuso emocional que existen, pues les será de mucha utilidad este episodio. Quizá les pueda servir para identificar si alguna vez en sus vidas han sido presas de este tipo de abuso o por el contrario, si en este momento tienen el suficiente nivel de conciencia y la suficiente capacidad introspectiva para autoanalizarse, quizá puedan llegar a reconocer si han sido partícipes de un comportamiento desde el punto de vista del agresor o victimario. Y si es así, quiero decirles que nunca es tarde para hacer cambios en su mentalidad, cambios en su comportamiento. El gaslighting, como ya lo dije, se considera una de las tantas maneras de abuso emocional que existen, el cual se caracteriza por ser una técnica de manipulación en la cual una persona logra hacer que otra dude de su propia capacidad de razonamiento, que se cuestione a sí misma desde la confusión y por lo tanto que dude de la percepción que tiene de su propia realidad. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres.
Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Comienzo explicando de dónde proviene el término gaslighting. Este surge a raíz de una obra de teatro en el año 1938, la cual años más tarde, en 1944, fue transformada en una película protagonizada por la actriz Ingrid Bergman. La historia se trata de que ella era una cantante de ópera y se casa con un hombre, el cual la manipulaba haciéndole creer que estaba loca, escondiéndole algunas cosas valiosas e insinuándole que seguramente ella misma las había perdido. También encargándose de ir apagando las luces que previamente ella había dejado encendidas en la casa o al revés. Él prendía las que ella ya había apagado, por supuesto sin ella darse cuenta, y al momento de que ella le decía o le hacía algún comentario al respecto, él inmediatamente lo negaba, diciéndole que no era cierto, que eso no estaba sucediendo, haciéndola dudar constantemente de su cordura y de su propia capacidad de razonamiento. Incluso ella llega al punto de pensar que tiene problemas con el sentido de la vista y que probablemente se esté volviendo ciega. En esa época la luz que se utilizaba era de gas precisamente, y de ahí es que se le da el nombre a este tipo de manipulación intencionada, lo cual se considera un abuso y un daño mental para la víctima. La persona que ejerce el gaslighting instala la duda en su víctima para manipular situaciones a su favor, consiguiendo algún beneficio, o bien lo hace para no responsabilizarse de sus actos. Y esto lo puede hacer de manera consciente o inconsciente. De manera consciente cuando lo hace sin importarle el daño que pudiera estar ocasionando, desde una actitud fría y cero empática, lo cual en términos psiquiátricos se considera como una actitud psicópata. O bien puede ser de manera inconsciente cuando la persona no es capaz de lidiar con su propia frustración ante ciertas situaciones o frente al comportamiento que pudiera tener la otra persona como respuesta, buscando de manera inconsciente o desde el miedo cambiar la realidad a su favor, para no tener que lidiar con eso o por no saber cómo manejarlo. Las personas que utilizan este tipo de tácticas son consideradas como emocionalmente inmaduras. Existen diferentes técnicas o tácticas que se utilizan como parte del gaslighting y quiero mencionarte algunas de ellas. Hablemos primero de la mentira y la negación. Un ejemplo de esto sería que el victimario actuara dando por hecho que determinada situación ocurrió de tal manera, diferente a lo que la otra persona dice o recuerda, comportándose con total seriedad, haciendo que su víctima entre en confusión con respecto a lo que piensa que realmente sucedió, provocando que se cuestione a sí misma quién tiene la razón. El tema aquí es que el victimario se comporta con sangre fría y no titubea en lo absoluto. Se muestra serio y convencido de que las cosas sucedieron como él dice. O por el contrario, que el victimario desmienta o niegue que algo ocurrió de tal manera, argumentando con información falsa e intentando que la víctima dude de si recuerda exactamente cómo sucedieron las cosas, nuevamente llevándola a sentirse confundida con respecto a su percepción de las cosas. Cuando se lleva a cabo este tipo de técnicas, ya sea la negación o la mentira, ocurre una disonancia cognitiva en la mente de la víctima, que se refiere a cuando aparecen al mismo tiempo dos o más ideas o creencias o emociones que no son compatibles y que resultan incongruentes una frente a la otra. Es decir,
cuando chocan las ideas entre sí y se produce un conflicto interno. Como por ejemplo, cuando alguien me dice que lo que ocurrió durante una conversación no fue exactamente lo que yo escuché, ni el mensaje que yo entendí, que lo que yo percibí no fue lo correcto o no fue lo mismo que percibieron las demás personas involucradas. A pesar de la información que yo tenga registrada en mi cabeza según mi razonamiento y según la información que me proporcionaron mis sentidos, en este caso la vista, el oído, mi interocepción y mi neurocepción, que son las que dirigen mis emociones y mis sensaciones, es decir, mi sexto sentido. Básicamente, cuando alguien me dice que todo eso que yo percibí, que yo escuché y que yo interpreté de tal manera no fue así como sucedió en realidad, y el resultado de esto, como ya lo dije, provoca un conflicto interno, como si las neuronas hicieran cortocircuito. Y por supuesto, este impacto a nivel cerebral y en todo el sistema nervioso se va a ver reflejado en la conducta de la víctima, haciéndola experimentar una desarmonía interna en su sistema de creencias, experimentando confusión pura. Como parte del ejemplo, te comparto un experimento que se ha llevado a cabo en diversas ocasiones y que quizá muchos de nosotros ya hemos escuchado anteriormente, en el cual una persona entra a un salón de clases u oficina en la cual todas las demás personas acordaron previamente en decir que la hoja de papel que se les muestra es de determinado color, diferente al que es en realidad. Pero como todos se pusieron de acuerdo en mentir y lo hacen con total naturalidad, la persona que entra al final, que es precisamente el objeto del experimento, no sabe que las otras personas mienten a propósito. Y al ver con sus propios ojos y constatar que la hoja es de un color diferente al que dicen todos los demás, esto la hace entrar en mucha confusión y primero quizás se ría y lo tome en broma, pero al ver que aunque pasa el tiempo y con mucha seriedad todos siguen diciendo que la mugre hoja es de un color diferente al que ella está viendo, la persona llega a confundirse a tal grado que comienza a cuestionarse a sí misma de si lo que está viendo es real o no, si es ella la única que la ve de ese color, si se está equivocando o si hay algo malo en su visión. Está de más decir que cuando una cosa así sucede, surge mucha frustración, preocupación, ansiedad, miedo, y la persona adopta cierto estado de hiperalerta. Y bueno, creo que ese ejemplo es muy sencillo de entender. Por supuesto, ya que estamos hablando de ejemplos en donde se utiliza la mentira o la negación como estrategia, aquí también entran esas situaciones en donde alguien te promete que va a hacer algo o va a darte algo, pero a la mera hora cuando tú se lo solicitas o le preguntas al respecto, la persona que hizo la promesa lo niega. Te dice que no fue así, que ella nunca te prometió nada de eso y te dice que seguramente tú escuchaste mal o entendiste mal. A través del gaslighting se logra que la persona dude de su propio criterio o de su propia memoria, ya que poco a poco se va instalando la idea de que sus razonamientos no son correctos. Cabe mencionar que todo esto genera una disminución importante en la autoestima de quien padece o recibe este tipo de abuso, trayendo como posible consecuencia que comience a delegar la toma de decisiones en su vida, ya que siente que su criterio no es lo suficientemente válido. Otra técnica que se utiliza como gaslighting es la retención, o yo le llamo invalidación de la experiencia. Naturalmente, cuando estamos en compañía de otra persona, tenemos la expectativa de que en menor o mayor medida podamos tener algún tipo de vínculo con ella, por muy simple que sea, pudiendo ser una relación afectiva que conlleve una escucha activa, consciente y empática por ambas partes, o al menos que exista algún tipo de respuesta con respecto a nuestro comportamiento
o a nuestras palabras, aunque sea una breve opinión o al menos que haya una reacción por parte de la otra persona. Pero cuando están dos personas juntas y una de ellas hace una pregunta o una petición o simplemente comparte una reflexión o hace algún comentario sobre cualquier cosa, normalmente se esperaría que la otra persona diga algo, pudiendo estar o no de acuerdo, o que simplemente muestre algún tipo de reacción, que haga algún sonido, algún gesto, qué sé yo. Pero cuando no dice nada, no opina nada, no hace ningún gesto, no le responde, no la voltea a ver, simplemente hace como si no hubiera escuchado nada, ninguna palabra, ningún sonido, vaya, como si no estuviera ahí, como si fuera un fantasma. Eso es a lo que me refiero con retención o invalidación de la experiencia. Como si el victimario simplemente no quisiera captar absolutamente nada de lo que dice o hace la persona en cuestión, su víctima. Como por ejemplo, si estás con tu pareja y se te ocurre platicarle algo que viste o escuchaste del vecino o algo que te sucedió en el transcurso del día, o simplemente que hicieras un comentario como que, no sé, te duele la cabeza o que estás cansada, o que simplemente te comiences a reír por algo que te pasó en ese momento o por algo de lo que te acordaste, y tú esperarías que tu pareja se te quedara viendo como sacado de onda o que te preguntara si ya te tomaste algo para el dolor de cabeza o te hiciera alguna sugerencia de qué hacer, o simplemente, aunque estuviera ocupado haciendo otra cosa, pero te respondiera algo acorde a lo que acabas de decir o expresar. Aunque sea algún comentario negativo, algún reclamo, whatever, pero simplemente tu pareja no dice nada, ni siquiera te mira, ni se ríe, ni hace ningún gesto, no muestra ninguna reacción, ni siquiera de que está molesto porque, no sé, está concentrado leyendo algo y le molesta que hables. Pero si esa persona no dice nada, no hace nada, actúa como si ni siquiera hubieras abierto la boca, eso es gaslighting. Te está manipulando, invalidando tu experiencia, reteniendo simplemente la información, sin reaccionar o responder de ninguna manera. Eso se considera abuso emocional. Ahora, hablemos sobre la minimización, que consiste en minimizar la experiencia del otro, que básicamente es como si te quisieran hacer ver como que eres un mentiroso. Por ejemplo, cuando alguien te dice que no seas dramático o que te digan que eres muy exagerado y que solo te estás inventando las cosas, o que te hagan ver que eres muy sensible desde el punto de vista negativo, haciéndolo ver como una debilidad, que no aguantas nada, que de todo te quejas, o cuando te enojas por algo y la otra persona minimiza la situación diciéndote algo como que eres muy enojón, que no aguantas ni una broma, que todo te lo tomas muy personal, o cuando tienes un momento de mucha rabia y lo expresas y alguien te dice ya bájale, pareces loca o paranoica, etc. Eso también es gaslighting. Esto de la minimización incluso pudiera ser posible que ocurra cuando, por ejemplo, un niño al que se le está obligando a comerse toda la comida del plato y angustiosamente el niño comenta que no le agrada el sabor o la textura y que le causa asco, repulsión o simplemente no la tolera, o siente malestar estomacal por una posible sensibilidad a algún alimento, y los papás o alguna persona mayor le diga que está exagerando y se minimice su percepción sensorial. Incluso le salga con la típica frase de que hay tantos niños en África muriéndose de hambre y él está desperdiciando la comida. Cosa que es cierto, pero muchas veces no aplica esa historia cuando se hace o se dice con la intención de manipular o minimizar, mejor dicho, la experiencia. Y aquí quiero recalcar que yo estoy describiendo explícitamente los motivos por los cuales un niño pudiera no querer comerse cierta comida.
Sin embargo, la gran mayoría de las veces los niños no cuentan con un vocabulario tan extenso o no tienen la capacidad ni de entender ni de expresar que pudieran estar experimentando algún reto sensorial. Por lo general, un niño simplemente va a decir que no quiere comerse eso, o va a llorar, o va a tener un meltdown, o va a hacer algún tipo de berrinche real, whatever. Existe otra técnica de distracción. Como su nombre lo dice, el victimario se encarga de distraerte cambiando de tema. Por ejemplo, como cuando tú quieres hablar sobre una infidelidad con tu pareja o de algo que te preocupa mucho o te incomoda y él, ella o ella de repente cambia la conversación o la desvía hacia otro tema de menor importancia o que no viene al caso. Como por ejemplo, tú le cuestionas sobre si está saliendo con alguien más o si ya no está a gusto en la relación por ciertas sospechas que tienes o si hay algo más que esté sucediendo. Y te responde diciéndote que el hecho de que estés tan estresada o preocupada tiene que ver seguramente con los conflictos en tu trabajo o con las llamadas frecuentes que recibes de tu mamá o que probablemente estás teniendo un desajuste hormonal y necesitas ir a un chequeo médico o hacer ejercicio, o te recuerda en ese momento que se te olvidó pasar al súper a comprar X cosa que necesitaban para la casa, o no sé qué, pero mientras tanto ya te cambió el tema. Y no te respondió sobre si está saliendo con alguien más o si cree que necesitan trabajar en su relación. Vaya, cambia el foco de la conversación a propósito y no toma responsabilidad de la realidad ni valida tu forma de sentir, tu preocupación o la inquietud que tienes en ese momento. O incluso te voltea la tortilla y comienza a decirte que la situación en la que están como pareja es porque tú te has alejado, que pasas mucho más tiempo en tu trabajo o con tus amigues o cualquier otro pretexto. Vaya, desvirtúa toda la historia e incluso se adjudica el rol de víctima y te pone a ti como culpable, sin ni siquiera haber contestado tu pregunta inicial. Esto es abuso emocional. Una experiencia personal que me gustaría compartir de mi pasado, que me ocurrió durante una relación de pareja. Bueno, no es que me encante la idea de compartirla, pero lo creo bastante necesario en este momento, debido al tema en cuestión. Después de haber tenido una llamada telefónica con mi pareja, debido a una confusión y mala comunicación, porque no puedo llamarlo de otra manera, después de la cual no hubo cabida a corto plazo por parte de mi ex para tener una conversación totalmente abierta y honesta para platicar sobre lo que había ocurrido, digamos que mi interpretación de sus palabras, del mensaje que me dio, el cual al parecer no fue lo que según él me estaba queriendo dar a entender, lo cual yo creo que debió haber tenido un poco de influencia de mis rasgos neurodivergentes con respecto a mi problemática para interpretar con demasiada literalidad las cosas. Seguramente aunado a un detonante de mi pasado, de alguna herida de rechazo y o abandono, acompañado de una autoestima no muy sana, tengo que admitir, mi reacción no fue la mejor en ese momento. Sin embargo, yo con toda la intención de hacer las cosas correctamente, de solucionar el problema lo más pronto posible, busqué la oportunidad en varias ocasiones, le pedí vernos para platicar al respecto, vernos en persona, y lo único que él eligió hacer en ese momento fue enfocarse en su trabajo. Y supongo que su falta de herramientas para un buen manejo emocional lo llevó a evitarme y distanciarse de mí durante casi 3 meses, dejándome sumergida en un mar de confusión, estrés, preocupación, incertidumbre y un montón de cuestionamientos internos, además del hecho de estar reviviendo en mi cabeza la escena una y otra vez, intentando entender lo que había pasado
¿Qué dijo exactamente? ¿Qué dije yo? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Todo ello provocándome un conflicto interno muy fuerte, lo cual a la larga contribuyó para incrementar mi nivel de estrés postraumático, el cual ya venía alimentándose desde muchos años atrás. Esa situación que me ocurrió se conoce como la ley del hielo. No propiamente es un gaslighting, pero quería mencionarla porque viene muy acorde al tema. Y hoy sé que también a eso se le considera un tipo de abuso emocional. Aunque quizá en mi caso no fue de manera consciente, pero eso no quiere decir que no haya tenido efectos negativos en mí, a un nivel muy profundo. Y esto es algo que desafortunadamente ocurre con mucha frecuencia, no solo en términos de pareja. Algo importante de mencionar con respecto al gaslighting es que dependiendo de qué tan intenso sea este y qué tanto pueda llegar a afectar a una persona, se puede llegar al punto en el que la víctima se sienta tan desplazada de su propio criterio y de su capacidad para manejar su realidad, y esto la lleve a adoptar una necesidad inconsciente de apego hacia su victimario, sintiendo que lo necesita para que sea su luz, para que le dé dirección y le ayude a resolver sus conflictos y que incluso tome decisiones en su lugar. Vaya, que se convierta en su ancla con el mundo, en su espacio seguro, que sienta que sin él no puede sobrevivir. En pocas palabras, que le otorgue el control y la autoridad de su vida. Por lo tanto, la sensación de miedo de ser abandonada puede ser el motivo por el cual, a pesar de que ligeramente puede estar consciente de lo que está sucediendo, no se atreva a buscar ayuda o a contárselo a alguien más, por miedo a que su victimario la deje. O puede que la persona en cuestión esté tan afectada que aunque alguien más le quiera hacer notar que lo que está experimentando en esa relación es un abuso, ella esté tan convencida de que todo lo que su pareja hace, el cómo la trata, lo esté haciendo por amor, siendo esta una consecuencia de que su versión de la realidad esté tan frágil y fragmentada que no pueda ser capaz de darse cuenta de lo que está sucediendo. Desafortunadamente, cuando esto sucede y las personas alrededor de la víctima ven que está tan sumergida en su idea de que no pasa nada y que no está dispuesta a buscar ayuda, por lo general muchos eligen alejarse de ella porque o bien les molesta que no haga nada al respecto, que no sea capaz de darse cuenta o de tomar acción, o se cansen de escuchar sus relatos y sus vivencias, viendo que todo lo que comparte es una idea errónea de la realidad, que vive en el mundo de la mentira y la negación. Y obviamente, al no recibir la ayuda o el apoyo de alguien, eso puede agravar más las cosas, ya que dependería únicamente de la compañía de su agresor, aumentando el miedo a que si éste se va de su lado, entonces claramente se quedaría sola. Y sabemos que la soledad para muchos puede ser terrorífica. A la fecha existen muchas personas que no saben estar solas y que perpetúan su propio miedo a que eso suceda, permaneciendo en relaciones abusivas y dañinas. Desafortunadamente, cuando tu estado de salud mental y emocional no es bueno, surgen muchos pensamientos que pueden llegar a hundirte mucho más. Por ello es importante aprender a conocernos, aprender a estar solos, aprender herramientas que nos permitan autorregularnos, a estar presentes, a estar lúcidos, a cultivar el amor propio, el autocuidado, la autocompasión. Solo así es que podemos lograr tener la suficiente claridad para observar lo que ocurre a nuestro alrededor, plantearnos preguntas, cuestionarnos qué queremos y qué no queremos en nuestras relaciones. Y por lo tanto, todo ello da cabida a que podamos aprender a poner límites sanos con absolutamente todos y por lo tanto a mejorar nuestra autoestima. Está totalmente comprobado
el gaslighting de poco en poco puede ocasionar un daño permanente a la víctima, porque ésta va modificando su manera de percibir las cosas y generando confusión en cómo experimenta su realidad, lo que se conoce como estrés postraumático complejo, afectando su capacidad para confiar en otras personas, para sentirse en un espacio seguro, para relacionarse adecuadamente. En casos extremos, la víctima puede llegar a dudar, sin motivos reales, sobre su propia salud mental, asumiendo un posible trastorno psicológico, y sobre todo si el que se lo menciona es su propio agresor. Y cuando digo agresor o victimario, puede ser desde una pareja, un progenitor, una amistad, un jefe, un hermano o hermana, quien sea. Pero sobre todo esto suele darse comúnmente con personas con las que tenemos un tipo de relación afectiva mucho más cercana. Porque la confusión surge principalmente por la idea de que si una persona que se supone que nos quiere o creemos que nos quiere y nosotros también la queremos mucho, si esa persona nos dice algo o hace algo, seguramente lo hace porque nos quiere. Muchos crecemos y vivimos con esta idea de manera inconsciente. Es lo que desgraciadamente se nos inculca desde pequeños. Cuando nuestros padres nos golpean por portarnos mal o ser desobedientes, pero a pesar de eso nos dicen que nos quieren, de ahí surge una gran confusión en nuestro cerebro por no ver la congruencia con respecto a esas dos caras de la moneda. El típico te pego porque te quiero mucho, teniendo la creencia de que una buena educación consiste en corregir a los hijos de esa manera. Y no lo digo culpando a nadie, porque somos muchos los que crecimos de esa manera, ya que por generaciones hemos perpetuado ciertas creencias que son aceptadas culturalmente, pero que han traído ese tipo de consecuencias, que hemos normalizado. Si desde niño aprendiste que te pegaban por amor, entonces cuando creces y te metes en una relación de pareja, seria o no, ves el maltrato como algo normal, como algo aceptable y parte de lo que conlleva una relación. Y sobre todo si te tocó presenciar abuso o maltrato entre tus padres. Cuando eres grande, tienes dos opciones: o repetir el patrón o ir en dirección totalmente opuesta, evitando relacionarte o formalizar algo. Hasta que con suerte vas a terapia, lo trabajas, te conoces, te confrontas con tus sombras, con tus heridas de la infancia, aprendes a meditar, a cambiar tus conexiones sinápticas, etcétera, etcétera. Aprendes a perdonar, a perdonarte, a ser compasivo y cambias tu realidad. Manifiestas situaciones, personas diferentes y más sanas. Pero definitivamente se requiere de mucho trabajo interior. No estoy diciendo que sea fácil, pero el primer paso es poder verlo, poder reconocer en lo que tienes que trabajar. Recordemos que todo esto ocurre a un nivel inconsciente. Por ello es recomendable entrenar la mente, aprender a meditar, para observar lo que pensamos y permitirnos cuestionarlo. Y cuestionar nuestro comportamiento, que es el resultado de nuestras creencias. Cuando meditamos, creamos nuevas redes neuronales y modificamos las que ya tenemos, a veces muy arraigadas. Y a través de esto nos resultará más sencillo soltar el montón de condicionamientos que, como su nombre lo dice, nos condicionan a pensar de la misma manera en que lo hacíamos antes y por lo tanto a actuar en consecuencia. Se dice que la meditación es como un tipo de psicoterapia y al menos para mí es muy valioso el poder aprender a ser tu propio psicoterapeuta, lo cual por supuesto requiere de práctica. Y ahora podrás preguntarte,
de qué manera todo esto del gaslighting está directamente relacionado con el tema del autismo. Considerando que este tipo de abuso emocional, por supuesto, también le puede ocurrir a cualquier persona que no sea autista. Verás, si eres autista, te cuadrará perfectamente lo que voy a explicar a continuación. Y si no lo eres, mi intención con esto es que entiendas desde la empatía cómo experimentamos el mundo muchos de nosotros. Si recordarás en el episodio número 16, donde te hablo acerca del tan famoso método ABA, que es el tipo de terapia que muchas personas han utilizado desde hace años para disque ayudar a los autistas, la cual básicamente se basa en querer cambiar el comportamiento autista, considerándolo como una conducta disruptiva y queriendo convertir a los autistas en personas neurotípicas o, como muchos dicen, en personas normales. Lo cual, por supuesto, es imposible y afecta aún más los niveles de ansiedad y además genera condicionamientos que lo único que provocan es que los autistas aprendamos a enmascarar y fingir conductas, que no es lo mismo que aprender a adaptarnos al entorno, porque cuando eres hipersensible a algo, no es que exista la posibilidad de que dejes de serlo, dado que tu sistema nervioso es y será siempre sensible. Por lo tanto, no es que te logres adaptar. Lo único que nos queda es aprender a reprimir nuestra sensibilidad, generándonos un gran conflicto interno en todos los niveles. Y desafortunadamente, como parte del enmascaramiento, es que todo ese conflicto interno, por lo general, aprendemos a tragárnoslo y a no mostrarlo en público. Y después se quejan de que nos aislamos del mundo y que no queremos convivir tanto, pero no es más que el resultado de buscar un espacio seguro y momentos de calma para autorregularnos y estar bien. Dicho eso, actualmente está corriendo la noticia de que la Asociación Médica Americana, por sus siglas AMA, notificó que va a retirar el apoyo que brindaba anteriormente hacia la terapia ABA, la cual fue creada desde sus orígenes por la idea de que los autistas eran humanos incompletos. Al final de dicho episodio, del 16, te platiqué que muchos autistas, a pesar de que no recibimos este tipo de terapias durante nuestra infancia, porque ni siquiera se sabía que éramos autistas, básicamente nuestra vida diaria y todos los retos que se nos presentaron y que se nos presentan aún en casi todos los entornos, familiar, escolar, laboral, pareja, amistades, en la calle, en las reuniones, en todo tipo de convivios, etc. Es como si viviéramos dentro de un mundo ABA, en el cual tenemos que aguantar muchas cosas, muchos estímulos sensoriales, muchos detonantes emocionales, situaciones que nos provocan mucho conflicto mental, en fin. Lo que quiero decirte con todo esto es que, básicamente, así como con el método ABA, el gaslighting ha sido o fue para muchos de nosotros el día a día. Tal como te lo comentaba anteriormente, el hecho de no saberme neurodivergente, el no saber ni haber podido autovalidar, ni recibir tampoco la validación por parte de otros con respecto a mi manera de percibir las cosas, mi manera de razonar, mi manera de sentir mis emociones, mi mundo de fantasía tan intenso, mis sueños tan vívidos y mi manera de percibir los diferentes estímulos sensoriales. El no haber sabido o entendido que todo eso ciertamente estaba ocurriéndome y que me afectaba de diferentes maneras, el haber recibido comentarios negando mi percepción, generando y cultivando la idea de que quizá solo me lo estaba inventando, que me molestaba por cosas sin sentido, que no es que experimentara mis emociones con sobreexcitabilidad, sino que quizá ciertamente era yo muy grosera y demasiado directa con mi forma de hablar, de expresarme, mi manera de entender o malentender las conversaciones. Haber sabido que era cierto que podía escuchar los ronquidos de mi papá hasta mi recámara, aunque tuviera la puerta cerrada, y que eso me dificultara el poder
conciliar el sueño. Haber sabido que ciertamente mi umbral de dolor es muy bajo y mi sistema nervioso hipersensible, haciendo que los golpes, las heridas, los accidentes se sintieran muy intensamente. Que mis cólicos menstruales eran tan reales que me parecían una escena de parto doloroso o como si se me estuviera desgarrando algo desde las entrañas. No estoy exagerando, ya hablé de esto en el episodio número 46. Vaya, el no haber podido validar mi experiencia de vida y por el contrario, en su mayoría haber recibido este tipo de comentarios minimizando mis sensaciones, mis percepciones. Por supuesto, no en todo momento y no de todas las personas, aclaro, pero de los 40 años que llevo viva, han sido contadas las veces en que no fue así. Si escuchaste el episodio número 5, donde te hablo sobre mi etapa universitaria, habrás escuchado el relato sobre un chico del cual me hice novia, ingenua y estúpidamente, después de que me había mentido con respecto a la foto, a su foto, que me envió a través de redes sociales, y que claramente no era él. Lo pienso bien y eso también fue gaslighting. Y me confundió muchísimo, pero como yo ya vivía mi vida percibiendo las cosas con mucha confusión y dándole más peso a opiniones ajenas, me costaba trabajo poder diferenciar y validar lo que veía, lo que escuchaba, lo que sentía, lo que pensaba. Sé que muchos autistas y sobre todo mujeres entenderán perfectamente a lo que me refiero cuando digo que la misma sociedad se ha encargado en muchos momentos de contribuir a todo este conflicto interno. No es mi intención decirlo desde el resentimiento o desde el papel de la víctima, aunque quizás sí un poco, pero entiendo que cuando existe de por medio la ignorancia y la inconsciencia, no es sencillo ver del lado de quién está la culpa. No tengo intención de culpar a nadie, pero sí de compartir mi experiencia de vida, para generar la suficiente empatía y la suficiente conciencia para traer soluciones. No estoy mintiendo cuando digo que la sociedad se ha encargado de hacer esto y como consecuencia de propiciar mucho conflicto mental en mí y en todas las personas que perciben el mundo de manera similar a mí. Todo esto hizo que yo dudara de mí misma, de mi capacidad de razonamiento, de mi capacidad de percepción, de mi propio criterio, y como consecuencia desarrollé una baja autoestima, la cual me acompañó durante gran parte de mi vida y que actualmente estoy aprendiendo a resignificar, autovalidándome, autoaprobándome, autocuidándome, aprendiendo a conocerme, aprendiendo a poner límites, aprendiendo a alzar la voz, le guste a quien le guste. Si algo he aprendido es que no siempre le voy a caer bien a todos y que no siempre voy a contar con el apoyo de todos. Eso es un hecho. Ojalá hayas escuchado el episodio, creo que fue el 33, sobre el autismo en las mujeres. Al final de dicho episodio te platico sobre una conversación que tuve con un padre de familia, el cual tiene una hija adolescente de 16 años aprox, que es autista, pero que al parecer ella no lo sabe, o hasta ese momento no lo sabía. Y cuando le compartí de la importancia de documentarse con respecto al tema, al autismo y en general con respecto a las diferentes neurodivergencias que existen, él solo me dijo que no quería etiquetar a su hija, que él simplemente le iba a dar las mejores herramientas de vida que a su parecer le iban a ser útiles, que él se iba a encargar de darle la mejor educación, valores, y la iba a cuidar y a enseñarla a cuidarse sola. Sin embargo, el hecho de que él mismo no tenga idea de qué es el autismo en sí y de cómo lo experimentamos las mujeres y de nuestra gran capacidad de enmascaramiento que nos lleva a esconder muchas cosas, a reprimir muchas emociones, a hacer parecer a otros que todo está bien, que estamos fluyendo como los demás o que no tenemos problemas en la comunicación y en diversos tipos de relaciones.
el ignorar de qué manera se hacen presentes todos estos rasgos neurodivergentes en su hija para poder brindarle herramientas mucho más específicas de acuerdo a sus necesidades, comenzando por el autoconocimiento, puede, no lo deseo, pero puede traerle consecuencias y experiencias difíciles a lo largo de su vida. Porque no es que ese papá vaya a poder estar siempre y en cada situación junto a ella. Creo que se sigue subestimando la importancia de documentarse sobre la neurodiversidad. Ser neurodivergente no significa ponerse una etiqueta negativa. Significa que habemos personas, muchas personas ya, que pensamos, sentimos, resolvemos, nos expresamos de manera distinta. Percibimos las cosas diferentes, muchas cosas nos resultan incongruentes y por lo tanto no las entendemos como se espera que las entendamos. Interpretamos la comunicación verbal y no verbal de cierta manera que a veces nos puede llevar a confundirnos o a tener conflictos internos y externos. Y por lo tanto, todo eso puede complicar la manera en que nos relacionamos con quienes no piensan, no sienten, no interpretan de manera similar a la nuestra. Cuando me confirmaron mi diagnóstico de autismo, no sentí propiamente un alivio. Me di cuenta de que tenía mucho trabajo por hacer y estoy en ello. No es sencillo, no ha sido sencillo resignificar 40 años de mi vida vividos en confusión pura y en frustración. Quizá no haya logrado hasta ahora y no tengo idea de si lograré tener una vida como muchos llaman normal. Pero, ¿qué es la normalidad? Veo a muchas personas a mi alrededor viviendo la vida como borregos, haciendo y logrando lo que la misma sociedad les dijo que tenían que hacer y lograr. Desconozco si sientan verdaderamente paz en su corazón, si estén totalmente a gusto con la vida que llevan, si estén cumpliendo con sus propósitos de vida o si estén actuando dirigidos por el miedo. Miedo al que dirán, miedo a no ser suficientes, miedo a sentirse rechazados, excluidos o abandonados. No lo sé. Lo que sí sé es que observo tantas cosas, me fijo en muchos detalles, me doy cuenta de tantas relaciones tóxicas que existen, de tanto abuso emocional, tanta negación, tanta resistencia a voltearse a ver, tanta irresponsabilidad afectiva, tanta culpa, tanto resentimiento. Todo esto maquillado, enmascarado, tapándolo para que no se vea, publicando en redes sociales solo lo que estamos dispuestos a mostrar, solo lo que queremos que los demás vean. Te invito a tomar conciencia de lo que estás haciendo y de por qué lo estás haciendo, de cómo te estás relacionando con las personas a tu alrededor, de si abusas emocionalmente de las personas o si estás siendo abusado por alguien más, consciente o inconscientemente. Y si lo estás siendo o haciendo inconscientemente, que no sea pretexto para seguir haciéndolo. Hazte responsable. Recuerda que todos en esta vida somos espejo. Lo que nos molesta de los demás no se está haciendo visible solo para jodernos la existencia, sino para que lo veamos, para que lo reconozcamos en nosotros mismos, para darle el significado correcto y hacer cambios a nivel personal. Como es adentro, es afuera. Si cambias tu manera de percibir el mundo y aprendes a verlo con compasión, desde el amor, y tomas acciones hacia adentro, hacia ti mismo, misma o misme, y acciones hacia afuera, como un boomerang, eso será lo mismo que recibirás. Necesitas estar muy atento para poder observarlo. Deseo que todos lleguemos al punto de estar dispuestos a voltearnos a ver, a dejar de culpar a todo el mundo y a tomar la responsabilidad que nos corresponde. Yo elijo voltearme a ver y tomar la responsabilidad que me corresponde.
aunque esa responsabilidad conlleve hacer cambios, tomar decisiones y acciones con los que probablemente no estén muy de acuerdo las personas a mi alrededor. No todos venimos a experimentar la vida de la misma manera. Eso ya lo tengo muy claro. Lo complicado es aceptarlo y avanzar desde ahí. Gracias por escucharme. Recuerda que encuentras mis redes sociales, Facebook e Instagram como @podcastlibérate. A través de mi cuenta de Instagram puedes accesar al resto de mis redes sociales y también hacer un donativo para apoyar el podcast. Me escuchas en Spotify, YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor. Te agradeceré le des clic en el botón de suscribirte para que se te notifique cada vez que salga un episodio nuevo. También agradeceré me dejes una calificación o un like al podcast para que pueda llegar a más personas. Y en Spotify puedes dejarme un comentario debajo de la encuesta donde te pregunto qué te pareció el episodio. Soy Rubí Elena y nos escuchamos y nos leemos pronto. Chao.